Este, ¿Me escuchan todos? Sí, Porfirio, sí se escucha. Bueno, mi equipo y yo vamos a presentar lo que es oferta y demanda y movimientos y variables de cambio. Voy a Disculpe, continuar. profesor, ¿me podría volver a mandar el link? Es que una compañera no puede pasar, no puede entrar. Vamos a empezar por lo que es la teoría del mercado, que esa es la unidad número 5. La teoría del mercado es la teoría económica que se refiere a la determinación de los precios y de las cantidades a producir de bienes y servicios, y los precios y usos de los factores de producción. Un mercado es una de las numerosas diversidades de instituciones, sistemas, procedimientos, infraestructuras y relaciones sociales mediante las cuales participan las partes de un intercambio. Más que nada, un mercado no es un lugar físico, está compuesto por un grupo de oferentes, que son los vendedores, y un grupo de demandantes, que son los compradores de un bien o servicio. Los mercados se pueden regir por diferentes elementos. Uno de ellos son las demandas, la mercancía, el precio y las ofertas. Estos mercados existen en muchas zonas, por ejemplo, en zonas locales, regionales, nacionales y hasta mundiales. Esta parte de teoría del mercado es parte de la microeconomía y ocurre la relación oferta y demanda, como lo está aquí en la gráfica que se presenta en la pantalla. La oferta y demanda. ¿Qué es? El modelo de oferta y demanda describe la interacción en el mercado de un determinado bien o entre consumidores y productores en relación con el precio y las ventas de dicho bien. Es el modelo fundamental de la microeconomía y se usa para explicar una gran variedad de escenarios microeconómicos. Aquí podemos ver que la demanda va a depender mucho de lo que son los precios del producto. Dependiendo del precio del producto va a ser la demanda. Preferencias y gustos del consumidor y los ingresos o rentas también de lo que obtiene el consumidor. Más claro, la ley de la demanda nos dice que al aumentar el precio, la cantidad demandada disminuye. Más sin embargo, si los precios son menores, mayor es la demanda. Esto establece que es un mercado libre y competitivo. El precio se determina en función de la solicitud de bienes y servicios por parte de los consumidores y la cantidad proveída por los productores, generando un poquito de equilibrio. Igual como se los dije anteriormente. La relación entre oferta y demanda. Este principio refleja la relación que existe entre la demanda de un producto y la cantidad ofrecida de ese producto, teniendo en cuenta el precio al que se vende el producto. Así, según el precio que haya en el mercado de un bien, los oferentes, que son los que venden, los vendedores, están dispuestos a fabricar determinado de ese bien, una determinada cantidad, al igual que los demandantes, que son los que compran, están dispuestos a comprar un número determinado de ese bien, dependiendo de los precios. Bueno, yo les voy a explicar lo que es la oferta. La oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a ofrecer
a un determinado precio y en condiciones adecuadas en un determinado momento. La oferta también se define como la cantidad de productos y servicios dispuestos para ser consumidos. Está determinada también por los factores, por el precio del capital, por la mano de obra, por la combinación de todos estos recursos mencionados, entre otros. Porfirio, la otra diapositiva, por favor. La ley de la oferta nos establece que ante un aumento del precio de un bien, la cantidad ofertada es aumentada porque son mayores las retribuciones que tiene. Bueno, ya llegando a este punto, las determinantes de la oferta, como ya lo había dicho nuestro compañero Porfirio, pues más que nada cuando los productos tienden a subir de precio, pues la demanda baja, por lo mismo de que la persona no tiene como que las posibilidades ni los recursos para poder adquirir el producto. Y dentro de las determinantes de la oferta, pues tenemos varias, pero una de esas es el precio del producto en el mercado, al igual que los costos, que serían los factores necesarios para la producción, para que se pueda realizar la venta, o se puede hacer el tamaño del mercado, volumen de la demanda, así como la disponibilidad de los factores, el número de empresas competidoras. En este caso, por ejemplo, muchas veces, bueno, cuando normalmente tiende a haber algo en tendencia o cuando algo está de moda, refiriéndonos a la industria textil, pues normalmente hay varias empresas competidoras, por lo mismo de que todos tienden a querer como las mismas facilidades para para que todas las personas puedan adquirir sus productos. Entonces, el número de empresas competidoras se refiere a eso y también cantidad de bienes producidos. Y ya en cuanto, ¿puedes cambiarle, Porfirio? Ya, compañero. Y por ejemplo, como ya le habíamos dicho, la oferta y la demanda son las fuerzas que hacen posibles el funcionamiento de la economía del mercado, ya que son uno de los factores más importantes. En cuanto a la demanda, que es la relación inversa o negativa entre el precio y la magnitud de la demanda, pero muchas veces la curva como ya lo había dicho, la curva de la demanda es decreciente, ya que entre más elevados sean los precios de los bienes y servicios, ya sea que el consumidor consuma menos o no tiene lo suficiente para adquirirlo, pero pues muchas veces decae por lo mismo de que al público, al querer comprar un bien, pues no tiene la facilidad. En cuanto al concepto, es la cantidad de bienes y servicios que los consumidores desean y están dispuestos a comprar, dependiendo de su poder adquisitivo. Y bueno, la curva de demanda representa la cantidad de bienes que los compradores están dispuestos a adquirir a determinados precios, suponiendo que el resto de los factores se mantienen constantes. Y bueno, normalmente, así como ya lo he dicho, la curva de la demanda casi siempre va a ser decreciente. Es decir, a mayor precio los consumidores comprarán menos. Y bueno, dentro de los factores que determinan la demanda del individuo, se encuentran los niveles de renta, los gustos personales, las tendencias, por ejemplo, si en cuanto a nosotros, que ahorita normalmente pues como que está más pues como por ejemplo la canasta básica, pues normalmente siempre vamos a encontrar como los productos del pollo, huevo, y de vez en cuando las carnes, ¿no? Entonces, pues,
Y ya en cuanto a a la ley de la demanda, que el concepto es lo que indica la demanda es inversamente proporcional al precio, pero cuando el precio es más alto, menos demandarán los consumidores. Por tanto, la oferta y la demanda hacen variar el precio del bien. Y bueno, esta ley nos permite medir con precisión el precio de un bien de acuerdo a la cantidad de la demanda. Y por medio de esta ley de la demanda se determina que al subir el precio de un bien, el servicio y la demanda de este disminuye. Y bueno, a diferencia de otros factores que normalmente como que la curva tiende a crecer, en esta pues casi no. Y bueno, sería todo en cuanto a la ley de la demanda. Después tenemos aquí los determinantes de la demanda. Los determinantes de la demanda de un individuo son el precio del bien, el nivel de la renta, los gustos personales, el precio de los bienes y el precio de los bienes competitivos. La forma de la curva de la demanda puede ser cóncava o convexa, posiblemente dependiendo de la distribución del ingreso. Como nos los comentaba ya nuestra compañera Nayeli, que la demanda puede variar dependiendo de la oferta. Entre más demanden algunas cosas, más se van a ofertar. Pero si se aumenta mucho el precio de los insumos, también la demanda va a ser menor. Es como que van de la mano una con otra, se va regulando una con otra. Ahora tenemos las variables económicas. Las variables económicas son principalmente señales o indicadores que marcan las tendencias actuales de la economía. Son datos fundamentales sobre el mercado y la economía que se toman en consideración cuando se calcula el valor de la inversión en un negocio. Va igual de la mano con lo que es oferta y demanda. Y bueno, respecto al tipo de cambio que es el precio de una moneda extranjera expresado en moneda nacional, puede ser tanto variable, o sea que esté sujeta a los movimientos de oferta y demanda, o fijo. Y bueno, un ejemplo es el tipo de cambio de un país refleja su oferta y demanda de divisas, ya que proviene básicamente de las exportaciones y los flujos de entrada de capitales y la demanda de la necesidad de importar bienes y servicios. Y también el tipo de cambio responde a las tasas de inflación interna. Bueno, una de las razones es por el incremento en los precios nacionales superior al querer aumentar precios de los socios comerciales. Por lo tanto, si los otros factores no varían, esto disminuye la oferta futura de divisas en relación a su demanda y por ende hará que el tipo de cambio se desprecie y se requieran más unidades de moneda nacional por unidad de moneda extranjera. Bueno, aquí los agricultores están muy al tanto de los precios de las importaciones, que compiten con sus productos y un tipo de cambio sobrevalorado al barata en términos de moneda nacional. La política de sobrevalor el tipo de cambio hace difícil la opción de políticas de liberación del comercio agrícola y también de liberación del comercio industrial. En este sentido, es muy importante coordinar las políticas cambiarias y el comercio exterior y dar a las medidas una secuencia apropiada. Bueno, cualquier variación en la relación cambiaria entre dos monedas se percibe automáticamente
una variación del precio percibido por los importadores, aun cuando el precio en el país de origen permanezca invariable. Está en equilibrio cuando se demanda cuando su demanda es igual a su oferta. ¿Puedes adelantar? Tales variaciones de precios pueden inducir a cambios en los hábitos de consumo, que se traducirán en variaciones al alza no a la baja o a la baja de la demanda de productos por parte de los consumidores extranjeros y por tanto de las exportaciones y del crecimiento del Producto Interior Bruto. Un cambio en el precio del bien provoca un cambio en la cantidad ofertada, produciendo un movimiento sobre la curva de la oferta. Un precio esto quiere decir que en nuestra gráfica, bueno, aquí se ve un desplazamiento hacia la línea roja, que es la cantidad ofertada. El precio del bien se acerca más a nuestra línea roja, que es nuestra cantidad ofertada. A ese desplazamiento se refiere. Un cambio de cualquier factor diferente del precio del bien provocará un cambio en la oferta, produciendo un desplazamiento de toda la curva. Los cambios en la cantidad ofertada implican movimientos a lo largo de la curva. Cambios de la oferta implican desplazamientos de la curva de oferta. Como acá está una curva, y esto tiene que ver igual con la oferta y la demanda. Si la demanda si la oferta es mayor, la demanda va a disminuir y se va a desplazar las líneas. Y esas líneas llevan puntos, que esos puntos, dependiendo de la oferta y demanda, van a ir desplazándose a lo largo de lo que es la gráfica. Una disminución de la oferta, nos estaremos refiriendo a un desplazamiento de la curva de oferta a la izquierda, que estará provocado no por una disminución del precio del bien, sino por una variación de cualquier otro de los factores distintos al precio del bien. El precio de otros bienes relacionados, el coste de los factores de producción o las expectativas empresariales. Estos cambios están cambios. ¿Tienen alguna duda de los temas que sus compañeros compartieron? Y bueno, eso sería toda nuestra presentación y ya para concluir, pues alguien si tiene dudas, pues solo para resaltarle que pues el modelo de la oferta y la demanda, más que es un modelo fundamental en la microeconomía
y se usa principalmente para explicar una gran variedad de escenarios microeconómicos. No sé si tengan alguna duda. Yo la verdad sí no entendí muy bien. ¿Qué es lo que no entendió bien, Perla? Pues su tema en general. ¿Cómo? En general, porque Médico, en su tema lo que explicaron, algo que vimos la clase pasada, lo volvieron a retomar. ¿Cómo es posible? A ver, por eso dígame desde el principio, vamos a tener que empezar con qué es médico, microeconomía. yo creo, No, no desde el principio. yo opino que bueno, las gráficas nos enredaron un poco Usted- porque no le entendí, yo la verdad a las gráficas no le entendí. A ver, por Más fin, bien, quiere compartir sus gráficas, vamos a revisar. porque hasta donde yo sabía se desplazaba de Q1 a Q2 y depende a la oferta y a la demanda que tenían y si el producto estaba de moda. Médico, Entonces, si me permite, le presento un video que busqué y me pareció interesante y no sé si gustan verlo y está un poco más claro para que entienda mejor. Sí, está bien, solamente ponga por favor antes, ¿La gráfica? la gráfica que Karina menciona, Sí, está bien, médico. por favor. A ver, dice una de sus compañeras, Morales Ibáñez, que no le entendió muy bien. Esa es la primera gráfica. sí, bueno, es que, bueno, hasta donde yo tengo entendido, la gráfica va de P1, que es precio 1, a precio 2, y, y, bueno, no recuerdo bien, pero hay una parte en donde dice que gira a la derecha, disminuye, y hay una parte, creo que se les faltó explicar otra Pero, parte. ok, en esta, voy a compartir mi pantalla para que se pueda ver. Usted quédese ahí, Porfirio. No, 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 no la quite. No la quite. Déjenla ahí. Déjenla en presentación. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver mi apuntador. ¿Me explico? A ver si lo logro. Bueno, acá está la presentación de Porfirio. Vamos a ver cómo lo hacemos. Lo vamos a... esto de la tecnología es un desastre. A ver. Fija en la pantalla, a ver. Sí, ahora sí ven mi apuntador. Sí, médico, ya se ve. Sí, médico. Sí. Entonces aquí dice, el cambio en el precio de un bien provoca un cambio en la cantidad ofertada, produciendo un movimiento sobre la curva de la oferta. Ya Diana explicó que en la ley, en la oferta, a mayor precio, mayor oferta, y a menor precio, menor oferta. ¿Y cuáles son los factores que inciden en la oferta? Entonces, un cambio en el precio del bien, que es uno de los factores que inciden en la oferta, inmediatamente va a provocar un cambio en la cantidad ofertada, produciendo un movimiento sobre la curva. Y aquí lo que nos dice, en el punto A, ¿sí? Yo voy a tener a este precio de 2
estoy dispuesto a producir Q6 cantidades. Pero si se incrementa el precio de Q al doble, a 4, entonces sobre la misma curva de la oferta va a tener un desplazamiento que yo como productor me interesa porque sube el precio y entonces va a ser más el ingreso. Entonces motiva a producir más, ¿sí? Entonces estoy dispuesto a 4 unidades de precio, estoy dispuesto a producir 10. Pero puede suceder lo contrario, que estemos en un escenario en que se produzcan 10 a 4 unidades de precio y que de repente baje el precio a 2. Entonces yo, productor, a ese precio estoy dispuesto solamente a ofrecer 6 unidades. Si esto lo ven ustedes en cuanto a los productores de café, ¿sí? En que a veces el precio del café baja, que no cubre ni siquiera las labores de limpieza del cafetal, y mucho menos de la cosecha y todo el proceso, pues los productores dejan de producir el café, lo dejan en el árbol, digamos, o no lo cosechan todo, o dejan de hacer labores culturales, o dejan de abonar, o dejan de hacer algo. Y a ese precio yo solamente, pero si sube el precio, me gustaría producir más. ¿Cuál es el dilema en este ejemplo que estoy utilizando? Que el capital no va a dar más, pero sí va a haber más gente que pueda desear producir. Sin embargo, a como están las condiciones, muchos cafetaleros que estaban en ese escenario y que vieron que iba bajando el precio del café, pues decidieron no producir más. Incluso algunos decidieron cambiar, tirar los cafetales, y algunos metieron ganado, algunos dejaron parte de cafetales. Es decir, el cambio en el precio ocasionó el movimiento de la cantidad de oferta sobre la misma curva. Ponga la siguiente. ¿Está claro hasta aquí? Sí, médico. O también, médico, un ejemplo sería, por ejemplo, cuando el precio de las naranjas se aumenta y hace bajar el precio de la oferta, pero sin embargo, como que la competencia, que sería las manzanas, aumenta. Sí, pero por eso vamos a ir, que ahí tiene que ver, decía que eso se presentaba en no sé qué fenómeno, yo les ponía en el chat, que también en los jitomates. Pero eso es en función de un incremento de oferta. Y aquí estamos hablando del efecto precio del bien. ¿Sí? Ahorita le pido a Porfirio que ponga otra, la otra gráfica, y respecto a las naranjas, esa es una producción temporal, como cualquier otra fruta. ¿Sí? Cuando se da, como es el mango, como es la ciruela, ahorita se puede encontrar carretonadas de esos productos, ¿sí? Porque es la temporada, como en el caso de la naranja. Entonces ahí lo que se ocasiona es una sobreoferta. ¿Qué es lo que hace? Al haber una mayor cantidad de estos bienes, pues se baja el precio. Porque esos bienes agrícolas o frutales, y en general los bienes agropecuarios, ¿sí?, tienen una característica, que son altamente perecederos. Entonces requieren o de su consumo o de métodos de conservación, ¿sí? Entonces,
Por eso se presenta como una sobreoferta, que es otro factor. Aquí dice, cualquier factor diferente al precio. En el anterior vimos que solamente el precio produce un cambio sobre la misma curva de la oferta. Me parece que, no sé quién, Karina, mencionaba que este es un movimiento diferente, porque son escenarios diferentes. Partimos de la oferta original, oferta 1, pero si se incrementa en términos generales, ¿sí?, los precios de otros factores, por ejemplo, que se abaraten los bienes competitivos, los bienes que compiten con este producto, entonces va a haber un desplazamiento de la oferta de tipo negativo hacia la izquierda. Pero si se incrementa el precio en general, ¿sí?, va a producir un desplazamiento de toda la curva hacia la derecha, porque los productores van a estar dispuestos a ofrecer una mayor cantidad de este producto. Y en el caso de los productos agropecuarios y frutales, pues hay una limitante. ¿Cuánto da por hectárea una hectárea de naranja? ¿Cuánto da por hectárea una hectárea de café? ¿Sí? Que no da más allá de, no sé, 4 o 5 quintales. Y muchas veces las familias tienen 3 hectáreas y con esos quintales tienen que... Entonces, cuando hay esos desplazamientos de oferta positivos hacia la derecha y negativos hacia la izquierda, en función de que los otros factores diferentes al precio estén incidiendo, entonces esa oferta se puede desplazar completamente, ¿sí? Bueno, y en cuanto a los efectos, eso es, digamos, en términos de mercado, como decían, que un mercado es un espacio donde se oferta y donde se demanda. Puede ser que haya un incremento en el precio del producto y entonces deja todo el mundo de consumir. O busca un sustituto, algo que se parece, ¿no?, a eso y que es más barato. Eso se aplica también en la elaboración de alimentos, ¿no?, cosas que hemos venido trabajando con los diferentes temas que hemos tratado. Entonces, si otros factores diferentes al precio, es lo que dice aquí, cambia la oferta, esto va a ser causando desplazamiento de la oferta. Y puede ser cuestiones de mercado, ¿sí? Hay una sobreoferta en el mercado en donde yo vendo y eso hace que se baje el precio. Entonces, ese mercado, o me busco otro mercado, o ya no llevo tanto porque no me conviene, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Si no, Porfirio, creo que Karina quería comentar algo al respecto en esta gráfica. Karina, ¿es así? Sí, pues era eso. Bueno, lo que pasaba que si entre más había demanda, más se desplazaba hacia la derecha y entre menos demanda se desplazaba hacia la izquierda. Y que, por ejemplo, cuando hay productos que se ponen de moda, la demanda va a subir de Q1 a Q2. Eso era lo único que tenía duda y que quería agregar más a la exposición. Y que es acertado porque ya decíamos en la clase anterior, en la sesión anterior, de los usos y costumbres, y hablábamos de la etapa de muertos, hablábamos, ¿no?, que en esos momentos se hace ese desplazamiento de la oferta, ¿sale?
¿Qué otra gráfica tiene Porfirio? A ver, súbale. Bueno, son esas, bájale. Porque bueno, esta es la 23, creo que la explicó Ausencio, pero no me queda claro si Ausencio la entiende. A ver, ponga la 23, porque dijo unas cosas que no me da la impresión de que no la entendió. En esta, dice, una disminución de la oferta, nos estaremos refiriendo a un desplazamiento de la curva de oferta a la izquierda que está provocado no por la disminución del precio, sino por una variación de cualquier otro tipo de factores distintos al precio. Por eso decía, no sé si Ausencio lo había entendido, porque esta es exactamente la explicación de la gráfica que estábamos viendo. ¿Sí? Si ese texto lo cortan de aquí y lo pegan en la gráfica, es la explicación de la gráfica. Y el cuadro siguiente, ¿sí? Hablan de factores que afectan a la oferta. ¿Y esos distintos factores cuáles son? Creo que Diana fue quien los comentó. ¿Es así, Diana? ¿En cuál médico? Los factores que afectan ¿Factores que afectan la demanda? la oferta. Ah, la oferta. No, lo comentó mi compañera Nayeli, pero pues la oferta también la afecta todo lo que ya habíamos mencionado, como mencionaba de lo de las tradiciones, cuando es de muertos, cuando es eso, todo eso también afecta a la oferta. Esos factores que usted está mencionando son factores que afectan a la demanda. Mi pregunta es, ¿cuáles son los factores que afectan a la oferta o que inciden en la oferta? ¿Serían los precios, médico? Principalmente el precio. ¿Cuál otro? La demanda. La mano Porque de la obra. oferta, No, la la oferta demanda no es es la el cantidad. factor que afecta a la oferta. El precio sí. La producción, La La producción mano de obra. de la oferta, Ausencio. Aguántame tantito, Porfirio. El número de productos, bueno, de productores o comerciantes. ¿Cuáles son los factores que afectan a... ¿Quién dice que, a ver, póngala, más que la película, ponga por favor la parte de oferta? ¿Quién habló de ese tema? Yo me digo, Entonces, ¿cuáles son los factores que afectan a la oferta? Ya vimos que en el caso de la demanda, los factores que afectan a la demanda es el precio del producto, el precio del bien complementario, el precio del bien competitivo, el precio del costo de producción del bien a considerar, el costo de producción de los bienes complementarios, la La tecnología. situación económica. Sí, es diferente. En ningún momento los factores que inciden en la oferta se dice que la demanda, que la relación entre demanda, oferta y precio es indivisible, eso ni duda cabe. ¿Sí? Pero
los factores que afectan a la demanda son diferentes a los factores que afectan a la oferta. Y está determinado como factores de capital, que es infraestructura, tecnología, el costo de la mano de obra, la combinación óptima de recursos mencionados, ¿sí? El costo de los productos complementarios, el costo el precio de los productos complementarios y el precio de los productos sucedáneos, cosas que se parecen. Hay alguien que compra como un sucedáneo. Para hacer pastel, en lugar de usar mantequilla, usa margarina. La margarina es un sucedáneo, se parece, pero no es, ¿no? Porque la mantequilla la sacan de un producto lácteo y la margarina son grasas vegetales, ¿sí? Entonces, algo que se parece, pero no es. Entonces, aquí está determinante de la oferta: el precio del producto, el costo de los factores necesarios para la producción, el tamaño de mercado o volumen de demanda, ¿sí? ¿En función de qué? En función de sus costos, en función del precio. Esto, el tamaño del mercado, volumen de la demanda, es en función del precio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la demanda tenemos un factor que incide, que se llama ingreso. ¿Sí? Entonces el ingreso se va a distribuir o se va a demandar más en función del precio. Disponibilidad de los factores, número de empresas competidoras y cantidad de bienes producidos. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de los productores de rábanos, ¿cuántos producen rábanos? Si han ido a la central de abastos o a cualquier mercado, siempre hay más de un vendedor de rábanos, porque hay mucha producción de rábanos, entonces ahí se da un fenómeno económico diferente, que es la ley de un solo precio, ¿no? Y que eso lo vamos a ver en las características de los mercados, ¿sí? Entonces, entendemos, estos son los determinantes de la oferta, y de esa manera interactúan para decir: hay desplazamientos a la derecha, hay desplazamientos a la izquierda. ¿Sí me explicó? ¿Me expliqué? Sí, médico. Sí, médico. Bueno, si no tienen, ya se, ahora baje las gráficas. ¿Ya le quedó más claro en lo de las gráficas, Perla? Sí, médico. Bueno, está bien. Porfirio nos quería compartir un video que dice... Si hay tiempo, médico, o que ya pase el siguiente equipo. No hay tiempo. No Sale, ahí va, tenemos que pues. estar. ¿Cuánto tu tiempo dura? Dura 15 minutos, pero las gráficas están enseguida, médico, como a los 3 minutos. Bueno, póngalo, ya le digo. Compañero Porfirio, no se escucha. Al bienestar de los distintos agentes. ¿Ya lo escuchan? Sí, así es.
En este vídeo vamos a estudiar cuáles son los principales factores que afectan a la cantidad que los consumidores desean adquirir de los distintos bienes, así como los que determinan la cantidad que los productores desean ofrecer. Veremos cómo se alcanza el equilibrio en los mercados y analizaremos varias posibles intervenciones que puede llevar a cabo el Estado en el mecanismo de mercado, si se considera que los resultados que arroja el mismo no son los más deseables. Estas intervenciones afectarán de manera desigual al bienestar de los distintos agentes económicos, por lo que será necesario que comprendamos su funcionamiento. Un mercado, tal y como lo entendemos en economía, no es un lugar físico donde acuden los consumidores a adquirir todo tipo de productos, pescado, verdura, carne, etc., sino que el mercado está compuesto por un grupo de oferentes, los vendedores, de demandantes, los compradores, de un determinado bien y servicio. En el mercado, los individuos han de entregar una determinada cantidad de dinero para obtener los bienes que desean. Eso es el precio. El precio de un bien, por tanto, es el número de unidades monetarias que se necesitan para obtener una unidad de dicho bien. La cantidad que los consumidores desean adquirir de un determinado bien o servicio dependerá de muchos factores, aunque a nadie se nos escapa que el precio del mismo será un factor fundamental. El resto de factores, la renta con la que cuenta el consumidor, sus gustos o preferencias, etc., también serán muy importantes para determinar cuál es la cantidad que los consumidores desean adquirir. Dado que la función de oferta la vamos a poder representar también referenciada a los precios, optaremos por buscar la relación entre los precios y las cantidades demandadas, considerando el resto de factores como dados. Posteriormente, procederemos a analizar qué es lo que ocurre cuando alguno de ellos varía. La demanda, por consiguiente, nos indica cuál es la cantidad. Médico, creo que no logran ver mi pantalla. Voy a presentar de nuevo. No sé si puedan ver ahora. No es un lugar físico donde acuden los consumidores. ¿Que lo va a repetir? Es que dice que no pueden ver mi pantalla, médico. No sé si ya la pueden ver. Sí, ya. Económicos, por lo que será necesario que comprendamos su La pantalla completa, Porfirio. Un mercado, tal y como lo entendemos en economía, no es un lugar físico donde acuden los consumidores a adquirir todo tipo de productos, pescado, verdura, carne, etc., sino que el mercado está compuesto por un grupo de oferentes, los vendedores, de demandantes, los compradores, de un determinado bien y servicio. En el mercado, los individuos han de entregar una determinada cantidad de dinero para obtener los bienes que desean. Eso es el precio. El precio de un bien, por tanto, es el número de unidades monetarias que se necesitan para obtener una unidad de dicho bien. La cantidad que los consumidores desean adquirir de un determinado bien o servicio dependerá de muchos factores, aunque a nadie se nos escapa que el precio del mismo será un factor fundamental. El resto de factores, la renta con la que cuenta el consumidor, sus gustos o preferencias, etc., también serán muy importantes para determinar cuál es la cantidad que los consumidores desean adquirir. Dado que la función de oferta la vamos a poder representar también referenciada a los precios, optaremos por buscar la relación entre los precios y las cantidades demandadas, considerando el resto de factores como dados. Posteriormente, procederemos a analizar qué es lo que ocurre cuando alguno de ellos varía. La demanda, por consiguiente, nos indica cuál es la cantidad que los consumidores desean adquirir a cada nivel de precios. Es, por tanto, la relación entre la cantidad demandada y su precio ceteris paribus, es decir, cuando el resto de variables permanecen constantes. La relación existente entre los precios y las cantidades, generalmente,
es una relación inversa. Cuando aumentan los precios, menor es la cantidad que los consumidores desean adquirir de un determinado bien. Lo podemos ver en esta figura que tenemos aquí. Al aumentar el precio desde P1 a P2, la cantidad demandada disminuye desde Q1 hasta Q2, desplazándonos a lo largo de la curva de demanda, desde el punto 1 hasta el punto 2. Por el contrario, cuanto menores son los precios, mayor será la cantidad demandada. Esto es lo que nos indica la ley de la demanda. La demanda depende básicamente del precio del bien, las preferencias y gustos de los consumidores, los ingresos o rentas de los mismos, incluso considerando las rentas futuras, y de los precios de los demás bienes, sean estos complementarios o sustitutivos. Como acabamos de ver, los cambios que se producen en los precios, dado que esa es la variable que hemos optado por poner en el eje de ordenadas, generan desplazamientos a lo largo de la curva de demanda. Si las variaciones se producen en cualquier otro de los factores que habíamos considerado constantes, observaremos que se producen desplazamientos de la curva de demanda en su totalidad. Así, por ejemplo, si es un bien que se pone de moda, las preferencias y gustos de los consumidores hacia el mismo aumentarán, por lo que a cada nivel de precios desearán adquirir una cantidad mayor. Es lo que representamos en esta figura que tenemos aquí. Al precio P1, los consumidores estaban dispuestos a adquirir Q1 unidades. Al ponerse de moda ese bien, desearán comprar Q2 unidades, pasando del punto 1 al punto 2. Esto ocurrirá para cada nivel de precios. La función de demanda se desplazará, por tanto, desde D a D'. Del mismo modo, si aumenta el precio de bienes sustitutivos o si disminuye el precio de bienes complementarios, la función de demanda se desplazará hacia la derecha. También lo hará si aumenta la renta de los consumidores, siempre que se trate de un bien normal. En algunos casos, como estudiaremos en otro vídeo, al aumentar la renta disminuye la cantidad demandada de un bien y viceversa. Esos son los bienes inferiores, en los que ya nos detendremos con más detalle en su momento. La demanda se desplazará hacia la izquierda, como en esta figura que tenemos aquí, si disminuyen los gustos. La renta de los consumidores, siendo un bien normal, si disminuye el precio de los bienes sustitutivos o si aumenta el precio de los bienes complementarios. La cantidad que los productores desearán fabricar de un determinado bien dependerá de varios factores, como la tecnología con la que cuenten, el precio de los factores productivos necesarios, etc. El precio al cual pueden venderlo, por supuesto, será un factor determinante. Así, cuanto mayor sea este, más cantidad desearán vender los productores y más productores estarán dispuestos a ofertar ese bien. Del mismo modo que hicimos con la demanda, referenciaremos la cantidad ofertada al precio del dicho bien, dejando en principio constantes las otras variables. La oferta, por consiguiente, es la relación entre el precio de un bien y las cantidades que las empresas desearían ofertar de ese bien ceteris paribus, es decir, dejando el resto de variables constantes. Los principales determinantes de la oferta, por tanto, son el precio del bien, el coste de los factores productivos y el nivel tecnológico. Como acabamos de ver, los cambios que se producen en los precios, dado que esa es la variable que hemos optado por poner en el eje de ordenadas, generan desplazamientos a lo largo de la curva de oferta. Estos desplazamientos se muestran en esta figura, que nos muestra la relación entre el precio y la cantidad ofertada. Si las variaciones se producen en cualquier otro de los factores que habíamos considerado constantes, observaremos que se producen desplazamientos de la curva de oferta, como ocurre aquí. Veis que es un desplazamiento de la curva, no un desplazamiento a lo largo de la misma. Así, por ejemplo, si el coste de los factores productivos disminuye, o si mejora la tecnología y pueden producir a menores costes, los productores estarán dispuestos a vender una cantidad mayor a cada nivel de precios. Es lo que representamos aquí.
al precio P1, los productores estaban dispuestos a ofertar Q1 unidades. Al disminuir el coste de los factores productivos necesarios para fabricar ese bien, a ese mismo nivel de precios están dispuestos a ofertar Q2 unidades, pasando del punto 1 al punto 2. Esto ocurrirá para cada nivel de precios. La función de oferta se desplazará consecuentemente desde O a O'. Del mismo modo, si mejora la tecnología y son capaces de producir más eficientemente, la función de demanda se desplazará hacia la derecha. La oferta se desplazará hacia la izquierda, como ocurre en esta figura, si aumenta el coste de los factores productivos, incluyendo aquí incluso un aumento de la fiscalidad sobre las empresas, por ejemplo, o si se utiliza una tecnología más ineficiente. Para cada nivel de precios de un bien, existirá una cantidad de dicho bien que los consumidores desearán adquirir, lo que nos señalaba la función de demanda, y una cantidad que los productores estarán dispuestos a producir, lo que nos indica la función de oferta. El precio para el que la cantidad demandada y la cantidad ofertada coinciden es el precio de equilibrio. A ese precio, los consumidores adquieren todo lo que desean comprar y los productores venden todo lo que desean vender. La cantidad intercambiada es la cantidad de equilibrio. Vemos la representación de ambos en esta figura. Si el precio P1 fuese superior al precio de equilibrio, existiría un exceso de oferta o escasez de demanda, pues los productores estarán dispuestos a vender una cantidad Q(O) superior a la de equilibrio, mientras que los consumidores desearán adquirir Q(D), una cantidad inferior a la misma, como vemos en esta figura. Si por el contrario el precio P2 fuera inferior al de equilibrio, de asterisco, como cuando se fijan por parte de las autoridades precios máximos, los consumidores desearían adquirir una cantidad superior, mientras que la cantidad que estarían dispuestos a vender los productores sería menor a la de equilibrio. Nos encontraríamos, por tanto, con un exceso de demanda, como vemos aquí. Si no existen rigideces en el mercado por ningún motivo, la tendencia de los mercados es la de alcanzar el equilibrio. En efecto, si el precio es demasiado alto, los empresarios tenderán a abaratar el precio del producto para no acumular demasiadas existencias o para no perder parte de la producción si esta es perecedera, por ejemplo. Por el contrario, si el precio es demasiado bajo y hay un exceso de demanda, los empresarios estarán interesados en producir más unidades y venderlas a un precio mayor, pues los consumidores están dispuestos a adquirirlas y a pagar mayores precios. Analizaremos a continuación qué ocurre con el precio y la cantidad de equilibrio cuando se produce una variación en alguna de las variables que afectan ya sea la demanda, ya sea la oferta. Si aumenta la renta de los consumidores, por ejemplo, y se trata de un bien normal, la función de demanda se desplazará hacia la derecha. Siendo esto así, al precio de equilibrio vigente inicialmente se producirá un exceso de demanda, que en este gráfico sería la distancia entre Q1 y Q3, por lo que surgirán las fuerzas que nos lleven de nuevo a un equilibrio. En efecto, al existir un exceso de demanda, los productores se animarán a fabricar más unidades, pero esto se producirá a un precio mayor. Al aumentar el precio, hasta P2, la cantidad demandada por los consumidores disminuirá de Q3 a Q2. Se tenderá, por tanto, a alcanzar el equilibrio, que, como vemos, se produce en el punto 2. Como es la función de demanda quien se mueve, los puntos de equilibrio estarán situados sobre la función de oferta, desplazándonos a lo largo de ella, desde el punto 1 hasta el punto 2. Siempre que se produzca una variación en la demanda, el precio y la cantidad de equilibrio evolucionarán en el mismo sentido. En este caso, al incrementarse la demanda,
Tanto el precio como la cantidad de equilibrio aumentarán. Si la demanda se redujese, también lo harían el precio y la cantidad de equilibrio. No ocurre así cuando es la oferta quien se mueve. En este caso, el precio y la cantidad de equilibrio evolucionan en sentido inverso, como vemos en este ejemplo. Aquí, supongamos que se produce una mejora tecnológica, por lo que la función de oferta se desplaza hacia la derecha. En este caso, se producirá un exceso de oferta, que es la distancia entre Q1 y Q3, al precio inicialmente vigente, por lo que las empresas se verán forzadas a disminuir su precio. Al hacerlo, la cantidad que los consumidores deseen adquirir aumentará, tendiéndose a alcanzar el equilibrio, que como vemos se produce en el punto 2. Como es la función de oferta quien se mueve, los puntos de equilibrio estarán situados sobre la función de demanda, desplazándonos a lo largo de ella. Aquí lo vemos que nos desplazamos desde el punto 1 hasta el punto 2. El resultado, por tanto, corrobora lo expuesto anteriormente. Al desplazarse la función de oferta, el precio y la cantidad de equilibrio evolucionan en sentido inverso. En este caso concreto, el precio disminuye y la cantidad aumenta. Lógicamente, si la función de oferta se hubiese contraído, el precio habría aumentado y la cantidad disminuido. Si se produce... Médico, sigo con el video. Está bien, creo que con eso basta para la explicación de las gráficas. Vamos a darle oportunidad al siguiente equipo. El siguiente equipo, ¿quién va a ser? El siguiente equipo el equipo de José López Méndez. No, médico, es Joshua. ¿Y dónde está Joshua? No, José, no es nuestro equipo. A nosotros nos toca la próxima clase. Ah, que las hilachas. Ahora van a salir con eso. ¿Quieren que lea yo cómo quedó? Médico, había dicho que Josué. Sí, médico. Así es. Así es. ¿Y dónde está Josué? ¿No está su equipo tampoco? José, estoy acá, pero Josué, no sé, médico. No, pues el equipo de Josué. Ah, no hay ningún equipo de Josué. Bueno, pues damos por concluida esa parte de Josué. No más. Carlos, ¿usted a qué equipo pertenece? Al equipo de Josué, médico, pero usted creo que no me acuerdo. les tocaba a ustedes. Ustedes son los de puta, ya me acordé. ¿Qué les tocaba a ustedes? ¿Prepararon o no prepararon? No, médico. Bueno, pues ya está. Ya está dicho todo. Entonces, mañana nos vemos. ¿Le toca a usted, José? Le toca a mi equipo médico. ¿Cuál es el equipo de Itandewi? Le toca al equipo de Dinamita, médico. Árale, mañana, entonces. Sí, médico. Sí, médico, Gracias. mañana. Buen día. Mañana. Que tenga buen día, médico. Gracias. Buen día.